derbi de la ciutat es viu emocionant perquè té esa forma de que ve molta gent a veure-lo. Para mí un derbi supone un partido más, salvo que con más presión se juega el respeto de nuestra gente. Jo que duc molts anys jugant un derbi, és un partit un poquet especial. La emoción de tener a todo el público aquí, el campo lleno y la energía que hay es otro nivel. Quan torne així a jugar és emocionant perquè jo així he viscut tota la vida, he jugat així 16 anys i tornar així sempre està més a casa. El Cau i les Abelles són els equips més forts de la Lliga. Pot ser que qui guanye siga el que doni ese passet per estar al playoff més segur. El año pasado quedamos detrás de ellos y este año intentaremos superarlos y quedar con el respeto de la ciudad. La Abelles tiene el peligro de la delantera, que es bastante pesada y potente. Sempre donava igual qui estiguera millor o qui estiguera pitjor matemàticament, si un estiguera més dalt o més baix de la taula, però sempre han sigut partits molt disputats que sempre s'han decidit en les últimes jugades del partit. Un fort del Cau per a mi és que tots els jugadors saben a lo que juguen, saben jugar molt bé, juguen des de molt xicotets. Pues es uno de los partidos con más intensidad y pasión que se va a poder disfrutar aquí en la ciudad. Da igual en qué posición estemos, si uno está arriba o está abajo. Habla más de la pasión que viven los dos clubes el rugby, cómo la viven, cómo sienten y cómo para ellos es el rugby. Y ese choque de pensamientos es una de las cosas más bonitas que hay para ver en un partido y encima un domingo por la mañana no hay nada mejor que hacer. Una de las principales virtudes que hemos conseguido desarrollar en estos 2 años desde que llegó Ricky es recuperar el gen Cau, que al final es la agresividad y contundencia en defensa y sobre todo la unidad como colectivo y como grupo de amigos que somos. El nostre somni és jugar els play-offs i pujar a la divisió d'honor. Para nosotros el objetivo fundamentalmente es llegar a clasificarnos para las fases de ascenso y si podemos llegar a subir a primera división. L'any passat arribarem a guanyar en la Lliga, arribarem a play-offs i caiguerem en semifinals, doncs ara seria arribar a la final dels play-offs y després d'ahí ja veuríem què passarà. Para el Cau este año realmente es quedar mejor que el año pasado o igual, jugar el play-off y ascender a primera. Jo crec que en València ja se mereix que tinga un equip en primera divisió.